queremos evaluar la tangente del seno inverso del negativo 12,13. Mirando la expresión trigonométrica inversa interna, seno inverso de negativo 12,13 devuelve un ángulo, llamémoslo θ, que tiene un valor de función seno de negativo 12,13. Y la salida o rango para arcoseno o seno inverso está en el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Lo que significa que θ debe estar en el cuadrante 1 o en el cuadrante 4. Pero como nuestro valor de función tangente es negativo, el lado terminal del ángulo θ debe estar en el cuadrante 4. Entonces, otra forma de expresar esto sería decir que sin θ debe ser igual a negativo 12,13. Y luego para evaluar esta expresión necesitamos determinar la tangente θ. Así que vamos a seguir adelante, y modelar θ con un triángulo de referencia. Luego, una vez que tengamos el triángulo de referencia, podemos determinar la tangente del ángulo θ. Entonces esbozaremos un triángulo de referencia en el cuadrante 4. Podría verse así. Así que aquí está nuestro ángulo θ. Podemos etiquetar el lado opuesto negativo 12 y la hipotenusa 13. Recuerde que la hipotenusa siempre es positiva, y las piernas pueden ser positivas o negativas. Entonces, ahora usando el teorema de Pitágoras, podemos determinar la longitud de esta pierna aquí. Este es un triángulo rectángulo de 5, 12, 13. En caso de que no supiéramos que podemos seguir adelante, y etiquetar estas y luego usar el teorema de Pitágoras, sabemos que x al cuadrado más 12 al cuadrado negativo debe ser igual a 13 al cuadrado. Entonces tendríamos x al cuadrado más 144 igual a 169. Entonces x al cuadrado es igual a 25. Y entonces x es igual a más o menos 5, pero como estamos en el cuarto cuadrante, la coordenada x sería positiva. Entonces esto sería positivo 5. Entonces, ahora que hemos modelado el ángulo θ, queremos determinar la tangente del ángulo θ para evaluar esta expresión. Y esa sería la relación de la longitud del lado opuesto a la longitud del lado adyacente o negativo 12,5. Entonces esta expresión se simplifica a negativo 12,5. Espero que hayas encontrado esto útil.